¿Cuántas categorías había habido, jóvenes? ¿Averiguaron o no? ¿5? 5, muy bien, 5, ¿no? ¿Y esas 5 cómo estarán clasificadas? O sea, así bonito tengo que enseñarles para que nunca se olviden, pues, jóvenes. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, habíamos dicho que renta son los ingresos que obtiene una persona natural o una persona jurídica, ¿no? Por el ejercicio de alguna actividad, ¿no? Podemos ser de repente comerciantes, podemos ser independientes, trabajadores dependientes, o tengo algún bien que lo voy a alquilar, etcétera, etcétera. Por cualquier razón o por cualquier actividad que nosotros realicemos, generamos ingresos y eso se llama renta. ¿De jóvenes? Entonces, para que ustedes entiendan con claridad, entonces estoy clasificándolo en categorías. ¿Ya? Entonces, las categorías de renta son 1, ¿ya? Y esas categorías de renta, jóvenes, se llama la primera rentas de capital. Ahorita van a entender por qué es rentas de capital. ¿Ya? Luego tenemos rentas de trabajo. Perdón, no son rentas de trabajo. Un ratito. Rentas empresariales. Listo. Rentas de capital, rentas empresariales y rentas de trabajo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿por qué le llamamos rentas de capital? Entonces, quiere decir que toditos son ingresos, ¿no? Rentas, rentas, rentas. Perfecto. Pero ¿por qué de capital, jóvenes? Voluntario. Son generadas por arrendamiento. Ya, capital, me dicen, ¿no? Entonces, quiere decir que la empresa, perdón, la persona jurídica o la persona natural, ¿no? Tiene bienes capitales, ¿no? Eso significa que puede ser infraestructura, ¿no? Una vivienda, una casa, un departamento, un inmueble, terrenos, ¿no? Vehículos. Entonces quiere decir que todo eso es un capital. ¿Ya, jóvenes? Y de repente tiene dinero también ahorrado por el esfuerzo de tantos años de trabajo, ha podido recibir mayor cantidad de rentas, de ingresos, y tiene sus ahorros, ¿no? Las cuales le van a generar mayores ingresos, ¿no? Entonces, quiere decir que este tipo de contribuyentes ha ido generando y almacenando capitales de diferentes tipos. ¿Ya? Las siguientes son rentas empresariales. Ya lo conocemos,
nuestra empresa, por ejemplo, se va a dedicar a ese tipo de actividades. Va a rentar, va a generar ingresos por la prestación de servicios que va a brindar. Esos son los objetivos, ¿verdad? De nuestra empresa. ¿Cuáles son los objetivos? Prestación de servicios. La prestación de servicios. ¿De qué tipo, Noelia? Consultoría, asesoría. Asesoría, consultoría, ¿no? Y otras actividades que nosotros podemos hacer con algún usuario que requiera nuestros servicios, ¿no? Entonces, dentro de este grupo, como dice, empresariales, quiere decir que están ahí todos, absolutamente todos, los que se dedican a una actividad comercial y o ya pues, jóvenes. Noelia lo acaba de decir. De servicios. Claro, y la prestación de servicios, Patricia. Y lo hemos mencionado tantas veces. Comercio, ¿qué es? No sé, de repente una tienda de abarrotes, Plaza Vea, una ferretería, un hospedaje, un restaurante, una empresa de transporte y carga de pasajeros, ¿no? Todos están dentro de ese grupo que percibe rentas empresariales, contratistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y las rentas de trabajo? ¿Quiénes estarán ahí? ¿O quiénes perciben ese tipo de rentas? Los trabajadores. Muy bien, cualquier trabajador, ¿no? Sea dependiente o independiente, ¿no? Entonces, ya tenemos completamente claro qué cosa es renta, ¿no? Por cualquier actividad, mientras nosotros recibimos ingresos, se convierte en renta. Y en el tema de IGB, jóvenes, ¿cómo funcionaba? ¿A quiénes se le grababa? ¿Por qué se le graba? ¿Se acuerdan? Del ámbito de aplicación. Luego, ¿a qué actividades se les grababa con el IGB? ¿Se acuerdan, no? Aportaciones a la salud. No. IGB estoy hablando. IGB. Nada tiene que ver de salud. ¿A quiénes se les grababa? Igual, jóvenes, a lo que hemos estado comentando hace un ratito. A todas las personas que se dedican a una actividad empresarial, que comercializa bienes o presta también servicios, ¿sí o no? Ahí se le grababa el IGB. Entonces estoy entendiendo de que todos los empresarios pagan IGB adicionalmente. ¿Qué impuesto? Ya pues. El impuesto a la renta. Impuesto a la renta, pues jóvenes, por favor. Somos más de 40. Están escuchando, pero están en otro lado. Atentos. Después van a estar como Castillo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, miren, quiere decir que la norma vinculada al impuesto general a las ventas tiene un procedimiento y la ley del impuesto a la renta tiene otro procedimiento. Eso significa que la afectación o grava a dos grandes grupos completamente distintos. El IGB a todas las personas que realizan o comercializan algún bien
o prestan servicios. ¿Y quiénes son? Los que perciben rentas empresariales. Ah, también estas personas quiere decir que también pagan impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque también generan ingresos y generan utilidades. ¿Ya? Muy bien, entonces las categorías de renta, ya sabemos entonces, ahora nos olvidamos del IGB y hablamos del impuesto a la renta. Las categorías de renta se habían clasificado en 3 tipos, ¿no? Rentas de capital, repito nuevamente, capital significa que algún contribuyente que sea persona natural o persona jurídica haya logrado almacenar inmensas cantidades de capital, ¿no? Tienes casa, significa incremento de capitales. Tienes plata almacenada, significa que has incrementado tu capital, ¿no? Tienes vehículos, significa que has incrementado tus capitales, ¿no? La otra categoría, rentas empresariales, ya los expliqué, y las rentas de trabajo, ¿no? Son por el ejercicio individual de una persona natural, ¿ya? Que puede ser su trabajo de 2 tipos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Independiente ¿Ya? y Independiente y Dependiente. Dependiente. dependiente, ¿no? Entonces ahorita explicamos, ¿no? Independiente y dependiente. ¿Listo? Entonces ahora sí, acá vamos a escribir, por eso arriba en el título dice categorías de renta y o tipos de renta, ¿ya? Entonces esto lo estamos trabajando para que sea un poco más claro, ¿ya? Listo, entonces acá, en rentas de capital, ¿cuáles serán esas categorías adicionales a rentas de capital? Rentas de ayuden pues jóvenes, hablen. Rentas de, ya lo han mencionado hace rato. Primera categoría. Rentas de, ¿cómo era? Dígame. Primera categoría. Claro, ahí estoy escribiendo, pues, ¿sí o no? Rentas de primera categoría. ¿Ya? ¿Y la siguiente cuál será? Rentas de segunda categoría. Rentas de segunda categoría. Qué fácil, ¿no? La siguiente, las rentas empresariales, ¿cuáles serán? Las rentas empresariales, ¿cuáles serán? Las Creo que rentas, era de tercera. ¿cuáles serán? Rentas de Tercera categoría. rentas de tercera Tercera categoría. categoría. Ajá. Así de fácil, jóvenes. Entonces acá vamos a poner rentas de tercera categoría. Solita y no, rentas de tercera categoría. O sea, quiere decir que las rentas empresariales son consideradas como rentas de tercera categoría. Y en las rentas de capital, perdón, rentas de trabajo. Cuarta. Había Muy de cuarta y quinta. Muy bien, rentas de cuarta categoría. ¿Qué más? Cuarta y quinta. Y de quinta. Rentas de quinta. Eso nunca se van a olvidar, ¿verdad?
Fácil, pues. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría. Ah, ya son 5 tipos de renta. Pero todo este bloque, me han dicho de que está también agrupado en 3 categorías. Las 2 primeras, rentas de capital. La tercera, rentas empresariales. Y las rentas de trabajo en 2. Punto. ¿Ya? Entonces acá vamos a describir la actividad. ¿Listo? A ver, ¿quién me dice por qué conceptos se generan las rentas de primera categoría? Arrendamiento, Ingresos por arrendamiento y alquiler. cesión de bienes. Perfecto. Y comúnmente, ¿cómo lo conocemos a ese arrendamiento? Sesión temporal de muebles o inmuebles. A ver, un Alquiler. no. Alquiler. Alquiler. Perfecto, alquiler. Entonces vamos a poner correctamente, es el término acá. Arrendamiento de servicios, De de bienes. bienes. ¿Los servicios puedo alquilar? Mm, ¿Puedo alquilar los servicios? Prestar servicio. ¿Ah? Prestación de servicio. No los voy a confundir. Pero mi pregunta es, ¿puedo alquilar servicios? Sí puedes, doctor. Sí. ¿Cómo, Rolando? ¿Cómo podría alquilar mis servicios? Más o menos, sí, como es arrendamiento de bien. O sea, un bien puedes alquilarlo, ¿no? No. ¿Puedo alquilar mis servicios? Para que quede claro, pero justamente por eso pregunto. O sea, ¿puedes alquilar tu servicio? Sí, ¿puedo o no? No, no Sí, creo. docente. Solo puedes prestar. Sí, docente. Se podría decir trabajando, algo así, No, prestando los en este caso servicios. sería prestar o no. No puedo alquilar mis servicios, jamás. Solo puedes prestar, ¿no? Puedo prestar mis servicios, eso sí, pero alquilarlo, no. En bienes sí podría. No, muy bien, por eso había dudas, pues, ¿sí o no? Pero Claro. para que quede claro, justamente, yo pregunto y me han respondido de todo, correcto, está bien, me encanta cuando me responden que esté bien o esté mal, me encanta, ¿sí o no? Entonces, los servicios no se pueden alquilar, sí las puedo prestar. Por eso, todo el tiempo estamos hablando de prestación de servicios. No hemos hablado de alquiler. Y el alquiler se llama técnicamente arrendamiento. Y por eso ya lo había escrito ahí en la actividad. ¿Quiénes perciben rentas de primera categoría? ¿O por qué conceptos? Por arrendamiento de bienes, ¿ya? Por arrendamiento de bienes. Por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos para arrendar? Ya lo han dicho, casas, departamentos, la habitación que ustedes vivían antes, cuando estaban en Juliaca, ¿no? Entonces ahora esa platita están ahorrando. Toda esa plata de los alquileres, ojalá que estén ahorrando, papá, mamá, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya vamos en cuarentena? Año y medio. ¿Cuánto pagaban de alquiler? 100 soles. ¿Cuánto tienen almacenado? 1.600 soles, supongamos, ¿no? Y con esos 1.600 soles han tenido que hacer algo. No se lo habrán gastado, ¿no? Entonces hay que invertir para que se convierta en bienes de capital, jóvenes. ¿Ya?
¿Qué más puedo alquilar? Aparte de viviendas, oficinas, departamentos, ¿qué más podría alquilar? Predios. Predios, muy bien, yo puedo alquilar un terreno, de repente tengo un predio rústico, ¿no? Donde hay una buena cantidad de agua, tengo buenos pastos y lo alquilo a una empresa o a una gente que desea que sus animales coman. ¿Qué más? A ver, ¿qué más puedo alquilar? Movilidad. Maquinaria, muy bien, Sí, puede podemos ser alquilar maquinaria. vestimentas. ¿Cómo? También puede ser Equipos de vestimentas. sonido, ¿ah? Ah, vestimentas, decía. Trajes, muy bien. Ya como ternos, así. Aunque ahorita no están yendo a las fiestas, ¿no? También. Pero eso estará, por ejemplo, esos ternos que dice Rodrigo, ternos, trajes, ¿estará dentro de rentas de primera categoría? Ya se cruzaron otra vez, se han perdido. Pregunto, el alquiler de trajes que han dicho, ¿no? Yo les he seguido la corriente, sí, muy bien. ¿No serían rentas de trabajo? Rentas de trabajo, ¿no, Elia? ¿O no? No, no creo, No, porque no, son Carburen, a ver, carburen. trabajo no, no creo. serían rentas empresariales. ¿Quién es? ¿Quién ha dicho que sí ha sido, tiene que estar en la primera, dice? ¿Quién es? ¿Dan Renta de cuenta? trabajo. Esa es la idea, ¿no? Para que ustedes entiendan. Dime, Noelia. No, nada, docente. Ya, muy bien. Entonces, no, pues jóvenes, eso ya, ¿dónde estaría? ¿En qué renta? ¿En qué tipo de renta? De trabajo. No, tampoco. Empresariales. Empresariales. Que sí, pues empresariales. ¿Por qué? Porque su actividad ya es permanente ahí. En cambio, la renta tiene que ser por periodos, ¿no? Una camioneta de repente también puede convertirse, el alquiler de vehículos o maquinaria puede convertirse también en rentas empresariales. Ojo. ¿Ya? Y ahorita se van a dar cuenta cuando hablemos de tasas. ¿Por qué? Por ejemplo, a ver, si nosotros tenemos maquinaria pesada y lo voy a alquilar a una minera, ¿no? Entonces, esa empresa minera no me va a recibir un recibo de arrendamiento, me va a pedir una factura, ¿sí o no? Entonces ya se convierte en una actividad empresarial, ya percibe rentas empresariales, ¿no? El alquiler, claro que dice alquiler, ¿no? O arrendamiento de un terno, dice. Tampoco puede, porque las tasas ya son diferentes. Justamente eso es lo que yo quiero que aprendan ahora, ¿ya? Voy a poner acá de una vez tasa para que vayamos calificando de manera correcta. Mejor así, porque estoy jugando yo ahí. Sí puedo hacer esto, ¿sí o no? ¿Listo? ¿Ya? Entonces acá, ¿cuánto va a ser la tasa? 6.25% de la renta bruta. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Jacqueline? 6.25% ¿De dónde dices? ¿De la renta? de la renta bruta. De No, la de la renta neta. De la renta neta, ¿no? Entonces, en la actualidad, la tasa del impuesto a la renta por rentas de primera categoría, jóvenes, es el
5%. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todos los que perciben rentas de primera categoría, ¿no?, en el fondo ya se convierten únicamente en personas naturales. Platito, por favor. Listo, entonces, jóvenes, ya. La mayor parte de contribuyentes que perciben rentas de primera categoría se convierten en personas naturales únicamente. Algunas de las empresas, algunas de las personas jurídicas podrán realizar este tipo, podrán generar este tipo de rentas, pero ojo, que no les conviene. ¿Ya, jóvenes? No les conviene. Y ahorita vamos a generar un ejemplito para que entiendan y esté completamente claro. ¿Ya? Entonces, solo la tasa, entonces por arrendamiento de bienes es el 5%. Así es que todos ustedes, por ejemplo, que alquilaban viviendas en Juliaca, nunca les entregan recibo por arrendamiento, ¿sí o no? ¿O sí? Hablen. No. Nunca, ¿no? Nunca. Entonces, y los propietarios a veces, ¿no?, alquilan y se quedan con esa plata, y esa plata es del fisco, ya no es de ellos. Y cuando nosotros, los inquilinos, le pedimos, deme mi recibo. Ah, entonces te voy a incrementar el alquiler. Me tienes que pagar 18% más. Mentira. ¿Por qué le voy a pagar 18%? Si la tasa hoy, 30 de julio, estoy aprendiendo que solo había sido 5%. Patricia, dime. Sí, profesor, una consulta al respecto. Usted sabe que esa renta de primera categoría se paga en función al monto de los alquileres. Ahora, ¿cómo es que la SUNAT da fe de ese monto que realmente está cobrando el dueño de casa, ¿no? Se tiene que presentar el contrato a la SUNAT, ese contrato tiene que estar legalizado, podría no estar legalizado, o cómo se trabaja ese aspecto. Correcto, muy bien tu pregunta. No presentan ningún documento ante SUNAT, ¿no? No hay ninguna obligación de presentar ningún tipo de documentos. Por eso, lo que nosotros tenemos que saber es que todo contribuyente que percibe rentas de primera categoría debe de pagar sus impuestos. Por eso les decía, ¿no?, sesiones atrás, eso significa conciencia tributaria. Se llama responsabilidad como ciudadano. Lo que no hacemos, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, algunas personas, no están haciendo todas, por eso tenemos que difundir esto, ¿no? Se tiene que hacer un contrato de arrendamiento.
y el contrato de arrendamiento, ¿no? ¿Qué genera? Genera compromiso y obligaciones de ambas partes, del inquilino y del propietario, en el cual deberá de contener, ¿no?, la información de las partes, el plazo del contrato de alquiler, el importe de los alquileres, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces, jóvenes, a veces UNAT hace operativos, ¿no? Se da una vuelta, no sé, por el Jirón San Román en Juliaca. Listo, verifica, a ver, correcto, su boleta, venga, el local es alquilado o propio. ¿No? Esos operativos son los que se generan control. Entonces dice, alquilado, muy bien, tiene 3 días y me trae el contrato. Y recién se ponen las pilas, ¿no? No, entonces ya no lo alquilo, váyase nomás, yo lo voy a alquilar a otra persona. ¿Se dan cuenta? Se genera todo ese lío. Entonces, le trae el contrato, muy bien, a ver, ¿quién es dueña de esta tienda? Noelia. Y de la otra, Rolando. Y de la otra, Patricia. A ver, vengan, por favor, con un requerimiento, ¿no? Les envío. Acá tengo contratos de ustedes, muy bien. El contrato dice $1,500, pero ustedes, miren, el sistema nunca han pagado, ¿no? Ahora yo les voy a cobrar. Entonces, ni siquiera por presunción, sino a ciencia cierta, califican y le dicen, usted, acá dice el contrato hace 5 años, pague esta cantidad más intereses y listo. Ya, no le voy a cobrar multa porque no tiene multa, pero pague los intereses. Regularice, no, que no tengo plata, píñame. Por eso les digo, es mejor caminar derechito, con la frente en alto y sin problemas. Si alquilamos, paguen su impuesto. Si son inquilinos, exijan el comprobante que se les entregue y listo. Y el impuesto, los impuestos que tienen la obligación de pagar va a disminuir. O sea, quiere decir que nos beneficiamos todos. Se beneficia el propietario, se beneficia el inquilino y esa platita va al fisco. Y esa platita del fisco se lo gastan los funcionarios, ¿no? Lo malgastan. Como la directora o la responsable de salud, ¿no?, que ha comprado materiales durante estos 2 últimos años, dos últimos años en millones y millones de soles por productos que nunca han funcionado. ¿Ya? Entonces tiene que haber responsabilidad de todos. Pero cuando no sabemos, cometemos errores. Pues. Entonces, es mejor conocer, es mejor saber, de tal manera que me instruyo yo y orientamos a los que no saben. Y esa es tarea del gestor. A ver, pregúntale al Castillo si sabe esto. No sabe. ¿Ve? Patricia, dime. Sí, profesor, quería consultarle también al respecto. ¿Qué pasa ahora, digamos, en la pandemia? Digamos, hay un monto que, digamos, el arrendador recibe y está obligado en sí a presentar una declaración anual, pero si no superaba ese monto, ya no estaba obligado, ¿no?, a presentar esa declaración anual. Ahora sabemos que, digamos, hemos pasado por la alquilados, ¿no? Se han retirado, se ha reducido el costo de alquileres y de repente ya no llega ese monto. No hay ningún problema en ya no presentar esa declaración. Ya, O hay que avisar a la SUNAT. Ya, muy bien, Patricia. Entonces vamos a poner acá declaración para que quede. ¿Está obligado o no está obligado a presentar declaración? ¿Ya? Lo que dice Patricia, por ejemplo, ¿no? Dice, por un monto determinado tiene que presentar la declaración jurada del impuesto a la renta, sí o no, nos dice, ¿no es cierto?
Entonces vamos a responderle también. Pues. Entonces, el pago de los impuestos del 5%, Patricia, por rentas de primera categoría vinculado al arrendamiento de bienes, tiene carácter ¿cómo era? Cancelatorio, ¿no? Tienen que acordarse esos términos, como en el nuevo RUS, ¿no es cierto? Y en el impuesto especial a la renta tenían, el pago de los impuestos tenía carácter cancelatorio. O sea, pago el impuesto y me olvido. Eso es cancelatorio. No hay obligación de presentar declaración jurada. Entonces le voy a poner acá, declaración anual, ¿no? Así le pondremos. Pues. Para que esté claro. Declaración anual. Entonces le voy a poner acá, no. Porque tiene carácter cancelatorio. ¿Ya, Patricia? O sea, no hay importes. ¿Por qué? Pero sí va a presentar declaración jurada. Escuchen, jóvenes, por favor, escuchen. Sí va a presentar declaración jurada siempre en cuando, como el resultado de mi declaración, tenga a favor del fisco un impuesto por pagar o que el Estado me deba. Se da esos casos. Porque de repente el calculador en vez de ponerle el monto del alquiler 1.000 soles, y cuando lo he presentado al banco, el banco me cobró el 5%, ¿cuánto sería? Sí, eso creo que he visto. Ahora, Orlando, confirma. Sí, se escucha ahora sí, doctor. Hace ratito no se Vamos escuchaba. a cambiarle un ratito. Ahora, ¿mejoró? Sí, doctor, sí se escucha ahora sí. Entonces, no presenta declaración jurada anual porque el impuesto tiene carácter cancelatorio. Pero sí puede presentar siempre y cuando o a favor del contribuyente. Por eso les decía, se puede dar estos casos. Por ejemplo, ¿no? A 5 distintas personas, pero de repente todo el año de la pandemia no me han pagado, el ejemplo de Patricia, no me han pagado los alquileres, pero hay un contrato. Entonces me han dicho ya, ¿sabe qué? Espéreme hasta agosto, septiembre, octubre del 2021 y le regularizo todo. Pero el año pasado no me pagó. Pero quiere decir, entonces presento mi declaración porque esa plata la voy a recuperar sí o sí. Presento la declaración y le digo, acá le estoy pagando lo que me corresponde. Punto. Presento la declaración. O se puede dar el otro caso, ¿no? Que por un error, en vez de digitar 1.000, ¿no? Digitan un 0 más, son 10.000, y el banco ya no me lo va a devolver, ¿no? Entonces, quiere decir que he pagado de más. Entonces, en mi declaración jurada le digo a SUNAT, pagué de más y acá está toda la información, ya está reportada en el sistema. Entonces le digo, devolución, ¿no? Me lo pueden devolver
con depósito en mi cuenta, pueden girarme un cheque de gerencia o pueden girarme notas de crédito negociables. ¿Ya? Entonces, eso es rapidísimo. Presentan la declaración y en menos de 8 días hábiles ya la plata retorna. ¿No? Como les digo, pueden girarle cheque, pueden depositarle en su cuenta o girar notas de crédito. Cualquiera de las tres es válido. Solo en esas condiciones, Patricia, se presenta la declaración jurada impuesto a la renta anual. Por ejemplo, dice Patricia, ¿qué tal en la pandemia el alquiler de mis inmuebles? Ya no hay, ninguno de mis inquilinos me paga. ¿Qué hago? No voy a hacer ninguna comunicación, pero en el contrato diré, pues, como el contrato lo he hecho por 10 años y mi inquilino ya se fue, pues tengo que hacerle una adenda al contrato. ¿Sí o no? Adenda significa agregar algunas cláusulas al contrato con otra fecha, ¿no? Real, actual, de ahora. Y pondré ahí, pues, ¿no? Por pandemia, los inquilinos X y Z que han firmado el contrato de tal fecha, con firma legalizante el notario, ¿no? Queda sin efecto. Listo, firman los dos, legalizada por las firmas por el notario y a mi archivo. SUNAT me puede hacer un operativo. ¿Por qué usted no está pagando los impuestos de alquiler? No, ya no están pues mis inquilinos, ahí no lo ven, está cerrado. Para lo que usted está diciendo, acá está mi contrato y acá está la adenda en el cual le hemos dado sin efecto el contrato o ha concluido el contrato. Punto. Me voy a demorar un poco, pero lo hago bien. Si no me molestan, no hay problema, pero si me molestan, ahí tengo la justificación, el respaldo. ¿Ya, jóvenes? Sí, Patricia, profesor, gracias. correcto. Sí, profesor, una última pregunta, no sé si No hay estoy problema, molestando pueden mucho. ser 2, 3, 4, 100 preguntas, para eso estamos. La última pregunta es el tema de la reparación de los inmuebles. Usted sabe que los inquilinos luego lo malogran y hay que darle mantenimiento. De alguna manera puede disminuir lo que paga el arrendador a Claro la que sí. SUNAT. Sí, sí. Entonces, para esos casos también es real, Patricia. Para todos, jóvenes, por favor. En los contratos, las cláusulas del contrato tienen que ser claros. ¿Ya? Y yo les he contado anécdotas reales que me pasó cuando yo era funcionario, ¿no? Entonces, en los contratos siempre hay que ponerle esa cláusula. Una de las cláusulas, por ejemplo, que el local o el inmueble no será subarrendado, porque hay mucha gente que alquila locales, ¿no? A un precio de $100 y luego los subarriendan a terceros en $300, $400, $500, qué sé yo, dependiendo, ¿no? Pero como en la cláusula no le han puesto que está completamente prohibido el subarriendo, lo hacen. El dueño hasta que pleitee, hasta que lo voten, el proceso judicial va a demorar todo, pero sigue beneficiándose. Por eso, el gestor tiene que hacer documentos que tengan la solvencia necesaria. Y en esas cláusulas, por si acaso, el inquilino es súper vivo, pues, ¿no? El ejemplo que decía Patricia. Para no pagar el alquiler, agarra y dice, no, lo he hecho pintar, que le he hecho arreglar el agua, que le he cambiado el piso, y acá están las facturas. Ojo que no va a disminuir el impuesto. Acá están las facturas y como le debo 5,000, 8,000, 10,000 de alquileres, entonces todo esto he gastado. Pero en el contrato
No dice que tenías que haber hecho mejoras en mi local. En consecuencia, todo lo que has gastado no sirve. Tiene que estar escrito. Entonces, por eso que el dueño del local, o el dueño de los ambientes, o el dueño de la infraestructura, tiene que prohibir toda reparación o mantenimiento, etcétera, 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 será por cuenta del propietario. Y para que, lo que dice Patricia, para que no lo malogren, no lo dañen, porque la gente es mala, es malvada, ¿no? Alquilan un local muy bonito, faltando 15 días para que se vaya, lo hacen tira, le meten combo, le meten cincel, le meten clavo, para colgar no sé qué cosa, ¿no? El inodoro lo voltean, lo jalan, lo destruyen todo. Justamente para eso, ustedes tienen que poner en el contrato una cantidad exacta, indicar y decir, ¿no? Que van a dejar en garantía una cantidad de dinero para la reparación del inmueble. Por eso, demórense un poco, pero hagan bien su contrato. Se va, me lo dejó tiras, no hay problema. Devuélvame la garantía que le dejé, un ratito. A ver, vamos a revisar, tiras. Esta plata la voy a usar para la reparación. Que lo repare, voy a pagar con esta plata y lo que sobra se lo devuelvo. ¿Listo? He ejecutado la garantía. ¿Ya? Entonces, todo, por eso, el gestor, pues gestor, tiene que mirar todo, tiene que pensar en todo, tiene que resolver todo. Porque lo contrario, mejor pues no le escucho al profe, lo que me diga, las recomendaciones y punto, no pasa nada. Y luego, papá, mamá de repente se molesta con ustedes. Ves, por gusto me haces gastar plata, te hago estudiar gestión y no me ayudas, no me colaboras, no me contribuyes. Claro que sí, tienes razón, pues, ¿no? Así es que, jóvenes, tienen que ustedes siempre respaldarse con un documento que sea firme y sólido para que en el futuro no tengan ningún problema. Que no, que mi palabra vale, eso no existe. Ya tendría que haber mucha amistad entre las partes para que cumplan. De los 1000 casos que he visto, ninguno fue transparente. Pero si está sólido, como les he mencionado, si dejan garantía, que está prohibido el subarriendo, que no pueden arreglar ni reparar mientras el dueño no autorice, etcétera, todo está ok. ¿Ya? ¿Ya, Patricia? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Así que como tienes varios bienes de capital, entonces tienes que prever, Patricia. Perdón. Ya, jóvenes, ¿listo? Entonces, los que perciben rentas de primera categoría son por arrendamiento de bienes y la tasa del impuesto es el 5%. ¿Presentan declaración anual? No. Pero si es que tienen cualquiera de esas condiciones a favor o en contra, sí lo tienen que hacer. Listo, así de fácil. Ahora, ¿quiénes perciben rentas de segunda categoría? También dice rentas de capital. Los que no están en la primera categoría, como los bancos. Ya, muy bien, muy bien. Como son rentas de capital, entonces acá vamos a ponerle para que me entiendan al toque. Préstamos. ¿No? Hay mucha gente que Enajenación. presta plata. Las entidades bancarias, ¿cómo? ¿Y aquí? Enajenación. Las regalías. Las cooperativas. Exacto. Y ustedes ya saben qué cosa es enajenación, ¿verdad?
¿Qué cosa era enajenación? ¿Qué era enajenación? Se olvidaron. Sí, nos olvidamos, creo. Donación, Era algo de la venta venta, o donación. donación. Cesión de algún derecho a dominio. Transferencia de un Venta, bien. Era, le voy a vender. Era desprender de mis bienes. Entonces, acá están agrupados, ¿no? No se realizan préstamos de dinero. Exacto, desprendimiento de mis bienes, lo voy a vender, por ejemplo, quiero vender un terreno, voy a enajenarme de ese terreno. Entonces voy a pagar, como no me dedico a la venta de lotes, entonces ya no es rentas empresariales, sino rentas de capital. Una sola vez, hasta 2 veces al año, puedo vender un terreno y voy a estar dentro de esa categoría, de la segunda categoría, perdón. Claro, todo el que presta dinero está dentro de esta categoría, segunda categoría, como rentas de capital, ¿no? Ahora, la enajenación de bienes, ya saben qué cosa es enajenación, ¿no? La venta de los terrenos, entonces está grabado también dentro de esta categoría, pero hasta 2 ventas únicamente, jóvenes, ya por favor. Si vendo 2 lotes al año, voy a estar dentro de esta categoría como rentas de capital. Si vendo 3 lotes, o 3 casas, o 3 departamentos, ¿me convierto en qué? Quiere decir que ya me convierto en habitual. Y habitual significa, pues, realizar actividades permanentes. ¿Ya, jóvenes? Entonces, tengamos en cuenta ese tema. ¿Ya? ¿Y cuánto es la tasa? Y por ahí me dijeron, ¿no? Donaciones, regalos, cooperativas, por ahí. Algunos adicionales que no tienen la frecuencia de esta actividad. ¿Y cuánto es la tasa del impuesto, jóvenes? 5%. 5% también, ¿no? Muy bien. También es 5% la tasa. ¿Presenta declaración jurada anual? Tampoco, ¿Qué opinan? no creo. ¿Qué opinan? Sin dudas. No. Dependiendo del caso. Le estoy poniendo sí para algunos contribuyentes, no para otros, ¿no? Por ejemplo, para los bancos que prestan dinero, ¿presenta declaración anual? Sí, para los bancos sí. ¿Verdad que sí? Claro que sí, Es una, ¿no? es una empresa también. Y el que vende, por ejemplo, un solo lote al año, ¿presentará su declaración? No, porque es un caso No, Porque no es habitual, por eso. no porque, habitual. claro, no es habitual, ¿no? No se dedica a esa actividad permanentemente. Es periódico. Es muy bien, es periódico, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, así de sencillo es. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces a rentas para terminar el tema. Vamos a hacerlo un poquito acelerado, pero si no, continuamos, chicos. No hay ningún problema. Lo que quiero es que entiendan bien.
Listo, los que perciben rentas de tercera categoría y están considerados como rentas empresariales, ¿cuáles son esas actividades? Ayúdenme. Comercialización. Bien. Muy bien, ¿qué más? Prestación de Prestación de servicio. servicios. ¿Qué más? Comercio, servicios, ¿qué más? Mejor vamos a ponerle más claro acá. Venta de bienes y prestación de servicios. Venta de bienes y prestación de servicios. Hasta ahí nomás quedamos, creo esto. Listo. Listo. Ya, jóvenes. Entonces, ahora sí, atentos ustedes. Pero de todas maneras, repito, todos los contribuyentes que perciben rentas de tercera categoría y están incluidos como rentas empresariales, su actividad es la venta de bienes y la prestación de servicios en distintas modalidades, ¿no? Entonces ya les comenté que todos están ahí, ¿no? Los que alquilan, de repente, viviendas para oficinas y son empresas grandes que requieren factura o boleta, están ahí, ¿no? Y los que alquilan y emiten recibo por arrendamiento, primera categoría. Si es con factura, boleta, tercera categoría, ¿ya? ¿Y cuál es la tasa, jóvenes? La tasa del impuesto a la renta. No me digan que no saben. ¿Por qué? Porque en regímenes tributarios ya hemos tocado ese tema. 1%, 1.5%. 1%, ¿qué más? 1.5%. 1.5%, ¿qué más? Y salud. Estoy hablando de impuesto a la renta, señor. No me metas en salud. Otra vez, Ángel. Hace rato ya, otra vez con el salud. Bien. ¿Cuánto más? No me acuerdo el otro. A ver, acuérdense, jóvenes, acuérdense. Y, El 18% sería lo normal. Rolando, estamos hablando del impuesto a la renta. 18%, ¿qué tipo de impuesto es? IGB. Impuestos IGB. generales ventas, sí, sí. Ay, cuidado, Rolando. ¿Y cuál era el más alto, la tasa más alta? Ya pues, jóvenes, ahí está escribiendo. 29.5%. Claro, si eso hemos aprendido en los regímenes tributarios, ¿se acuerdan? Sí. ¿Listo? ¿Presenta declaración jurada? Sí, sí, presente. Sí, presente. Entonces, acá vamos a Declaración poner, anual. le agregan ustedes declaración mensual, perdón, Y anual. mensual y anual, correcto. ¿Presentan declaración o no? ¿Me Sí, han sí, dicho, presentados. Martina? Presenta mensual y el anual es en caso de, en algunos regímenes no. No es Correcto. obligatorio. Muy bien, bien, sí presentan, ¿no? Pero también vamos a ponerle no. ¿Qué tal está en el ruso? También es renta. ¿Ve? Y en ¿Sí o el no? régimen especial
o No está es en el régimen obligatorio la especial, solo presenta el manual, el mensual, el manual ya no presenta, ¿no? El MIPE sí está obligado, régimen general también está obligado. Si le ponemos sí, no. Muy bien, me alegra cuando me ayudan. Listo, vamos a las rentas de cuarta categoría. Cuidado, Ángel, que me digas, es salud. Listo, rentas de cuarta categoría y quinta categoría están considerados como rentas de trabajo, ¿no? ¿Y quiénes perciben entonces o por qué actividades perciben las rentas de cuarta categoría? Eso sí lo Por saben. prestación de servicios. Profesionales, Brindación. Acá para que sea bonito. ejercicio de una profesión, Independiente. ¿Ejercicio qué? de una profesión, Funciones directivas. Por el ejercicio, dígame. Independiente, ¿De una profesión? independiente. Ay, Oficio. Independiente, independiente. Por trabajo independiente. Por el ejercicio independiente. Listo, hasta ahí nomás. Y le voy a agregar algo, pues, mejor, ¿no? Sin horario. Ahora sí está completamente claro, ¿sí o no? Entonces, acá tendríamos que Ahí agregarle es el 8%. una columnita más, ¿no? Ya, bueno. Por el ejercicio independiente, ¿no? Sin horario de trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué comprobante emiten ellos? El recibo por honorarios. Muy bien, recibo por honorario. Entonces, todas las personas que realizan trabajos independientes emiten recibo por honorarios, ¿no? No me vigilan, no me controlan, lo puedo trabajar en la madrugada, en la noche, en la tarde, en el día, el feriado, el domingo, el sábado, no lo sé, pero lo hago. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuánto es la tasa? 8%. Muy bien, 8%. ¿Qué más? 14%. Perdón, 14%. ¿Qué más? 17%. 17%. Excelente. ¿Qué más? 20% y 30%. No adivines, no adivines. Y 30%. para este año también es 29.5%. Hay un error a veces en esa información que nos das. ¿Ya? Entonces, miren las categorías. ¿Y por qué será tan indistinto estos jóvenes? Debido a la cantidad de ingresos. Muy bien, de acuerdo al volumen de ingresos que tenga el contribuyente. El que gana, y muchos de acá, incluso podemos ponerle 0 acá, vamos a agregarle, ¿ya? Porque si no van a decir sí o sí tiene que pagar, no, mentira. 0%, hay contribuyentes que no pagan nada, ¿no? ¿Qué pasa si yo giro por decir 2.000 soles al mes? Puedo presentar la suspensión de retenciones, no me retienen nada. 3.000, tampoco. 500 para arriba, ya me retienen el 8%. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Entonces quiere decir que no todos pagan los impuestos. Será de acuerdo a los ingresos. 0%, 8%, 14%, 17%, 21% y 29.5%. ¿Presenta declaración? Sí, y algunos no. Por ejemplo, el que percibe menos de 3.500 no declara. No tiene ninguna obligación. Pero ¿qué pasa si este trabajador, por ejemplo, yo en mi caso, yo giro recibo y puedo estar en planilla? ¿Sí puedo o no puedo? Puede que sí, porque digamos los Claro médicos, que sí. los En médicos ese trabajan caso, en sí, percibo dos tipos de renta obligatoriamente presentes
obligatoriamente. ¿Ya? Listo, entonces. La última categoría. Hemos medido el tiempo exacto, creo. ¿Quiénes perciben rentas de quinta categoría consideradas como rentas de trabajo? Los Por el dependientes. ejercicio dependiente con horario. ¡Qué chévere! Por el ejercicio. Acá le voy a poner con mayúscula. Y dependiente. Y acá le agregamos, pues, ¿no? Para que esté claro, con horario. Vamos a poner con I. ¿No? Por ejemplo, nosotros, en mi caso, ¿soy dependiente o independiente? Independiente sería, doctor. Puede ser Dependiente. independiente porque es contador y dependiente por la universidad. Correcto, correcto, ¿no? Estoy la universidad me paga en planilla, o sea, quiere decir que todos los que están con horario deben estar en planilla, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un horario para dictar clases, tengo un horario para cumplir con mis tareas administrativas, tengo un horario, o sea, todo está controlado, ¿no? La universidad, la universidad me controla de manera permanente todas mis actividades, sea virtual o sea presencial, ¿ya? Entonces, pero como decía Patricia, puedo percibir no solamente las dos categorías, no solamente puede ser quinta y cuarta. De repente tengo un par de camionetas y lo puedo alquilar. O de repente tengo oficinas, la puedo alquilar. Aparte de eso, la puedo... Ahora, jóvenes. ¿Se restableció, jóvenes? Entonces, nosotros, ustedes y yo, cualquier contribuyente, puede percibir las 5 categorías jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa si tengo 2 departamentos? Lo alquilo, genero ingresos. Tengo plata o tengo lotecitos, lo vendo, genero rentas de segunda, ¿no? Puedo tener de repente una ferretería, un hotel, una panificadora, percibo rentas de tercera, ¿no? Soy contador, puedo hacer algún trabajo netamente contable o asesoría a algún municipio, etcétera, percibo renta de cuarta. Estoy en planilla, percibo renta de quinta, o sea, no tengo ninguna limitación, puedo percibir los 5 tipos de renta de manera permanente. O de repente no, ninguna de ellas también puede darse el caso. O una sola puede darse el caso. Y si trabaja ¿Ya, en jóvenes? 2 entidades que le pueden dar en planilla. También es posible, Patricia. También es posible, siempre y cuando ustedes organicen pues, sus horarios de trabajo, ¿no? También Profesor, es los trabajadores del hogar, ¿en cuál estarían posicionados? A ver, ustedes, ¿en cuál creen que estaría? ¿Qué tipo de renta percibiría? Quinta categoría, yo pienso. Quinta categoría, porque la pobre señorita que trabaja, se levanta a las 5 de la mañana, tiene que hacer el desayuno, tiene que limpiar, prepara el almuerzo, sigue lavando los servicios, prepara la cena, etcétera, y a las 10 de la noche se siente un ratito para mirar televisión y se queda dormido. Tiene un horario permanente, ¿sí o no? Más de 12 horas labora.
Entonces, quiere decir que ella debe estar en planilla, ¿no? Y hay muchos reclamos, incluso hasta ahora, todavía los derechos de las trabajadoras de hogar no son reconocidos en algunos casos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuánto es la tasa entonces del impuesto a la renta por quinta categoría? 8%, 14%, 17%, y 20%, 30%. Lo mismo, Diego. Igualito que para cuarta, ¿no? De repente, a ver, con el mínimo, ¿cuánto es el mínimo? 930. 930 percibe un trabajador. ¿Va a pagar impuesto a la renta? Hable. ¿Se fue la línea? Sí. No, pues, Patricia. Por 900, ya les he dicho los topes, de 3.500 para arriba, le descuentan impuesto a la renta. ¿No? Entonces, si percibe la remuneración mínima, no tiene obligación de pagar impuesto a la renta. Entonces, de acuerdo a los ingresos, ¿no? Van pagando también impuesto a la renta, ¿no? Por eso es que en el Congreso, por ejemplo, jóvenes, en el Congreso, ¿no? Al año, un congresista se llevará por lo menos 2 millones de soles. Pero para que no les descuenten, ¿no? De los 5.000 soles, de los 15.000 soles, le descuentan una cantidad nomás pequeñita. Y el resto son bonos, premios, etcétera, y listo, la barajan bonito. ¿Presentan declaración jurada? Jóvenes. ¿Presentan o no? ¿Presentan o no? Muy bien, jóvenes, entonces el tiempo nos ganó, hemos concluido con nuestras sesiones. Si es que hay alguna pregunta, alguna consulta, por favor, me la hacen saber el día lunes. Chao, chicos. Ya, profesor.